Hola, bienvenidos al canal. Hoy les hablaremos sobre una de las literaturas que es el realismo mágico, pero antes de empezar les presentaré a mis compañeros que me estarán apoyando en este video, que son Flores Ortega Valeria, Eugenio Pérez Samuel Gael, Domínguez Hernández Luis Ángel, Carmona Flores, Josué Mauricio y yo su servidora Cerón Hernández y Tlatzina Meyali. A continuación se les explicará en qué siglo surge el realismo mágico y cuándo llega a México. El realismo mágico surgió a principios del siglo XX como parte de las vanguardias artísticas y literarias y el término fue acuñado en Europa en 1925 por el crítico alemán Frank Roh. El origen del término Roh utilizó el término para describir un estilo pictórico que representaba lo real con minuciosidad fotográfica, pero con una atmósfera enigmática. En 1948, Arturo Urla Pietri fue el primer latinoamericano en usar el término en su obra Letras y Hombres. En desarrollo en América Latina, el realismo mágico se desarrolló a mediados del siglo XX. Se consolidó como una de las manifestaciones más representativas de la literatura americana del siglo XX. Se le ha asociado con una búsqueda de la identidad cultural del hombre latinoamericano. En México, el realismo mágico llega en la década de 1940, cuando escritores como Juan Rulfo y Carlos Fuentes comienzan a integrar lo fantástico en sus relatos funcionando el folclore, las creencias populares y la historia con elementos cotidianos. La obra de Pedro Páramo en 1955, Rulfo es considerada una referente esencial de esta corriente literaria en la literatura mexicana, ya que representa el mundo en el que lo real y lo sobrenatural se entrelazan de la manera fluida. Este fenómeno se consolida más tarde en otros autores como Gabriel García Márquez en Colombia, pero en México se trata de un periodo clave para la expansión de esta estética. Este género se originó en América Latina. Ha tenido una influencia significativa en la literatura mundial y en México ha jugado un papel crucial en su desarrollo y popularización a través de la pluma de escritores mexicanos icónicos. El realismo mágico ha capturado la imaginación de lectores en todo el mundo, entrelazando lo fantástico con lo real de una manera que refleja la riqueza cultural y la complejidad de la vida en México. Este artículo explora cómo México ha contribuido al realismo mágico. En la literatura mundial ha destacado las obras y los autores que han dejado una marca indeleble de este género. Enseguida les presentaremos las características del realismo mágico. Algunas características principales del realismo mágico. Fusión de lo real y lo fantástico. Aquí los eventos sobrenaturales se presentan como algo cotidiano, sin que los personajes les den la mayor importancia. Un ejemplo muy claro es en 100 años de soledad. Remedios de la Bella asciende al cielo mientras tiende una sábana. Ambientación en lugares reconocibles. La historia casi siempre suele desarrollarse en un entorno realista. Puede ser en pueblos, ciudades, casas o simplemente en la calle, donde lo mágico irrumpe sin explicación. Narración objetiva y detallada. El tono del narrador siempre debe ser neutral, como si lo extraordinario ya fuera algo normal. No hay explicaciones científicas o fantásticas para estos eventos mágicos. Tiempo cíclico o distorsionado. El tiempo no sigue una línea clásica, puede avanzar, retroceder o repetirse. Un claro ejemplo es en Pedro Páramo, donde los muertos coexisten con los vivos en su mismo espacio temporal.
Presencia de mitos y tradiciones populares. Se pueden incorporar leyendas, supersticiones y creencias culturales como parte de esta narrativa para darle más suspenso o más información a la trama. Personajes con reacciones naturales ante lo insólito. En estas historias casi siempre los personajes no se van a sorprender ante estos eventos mágicos, lo que refuerza la verosimilitud del relato. Simbolismo y crítica social. A menudo lo mágico representa problemas políticos, históricos o sociales. Un claro ejemplo es en La Casa de los Espíritus, del autor Allende. Lo sobrenatural refleja la tensión de una familia en un contexto de dictadura. Por último, pero menos importante, lenguaje rico y descriptivo. Las descripciones siempre van a ser vívidas, poéticas, apasionadas, porque esto contribuye a la atmósfera única del género. Posteriormente se les explicará cómo se divide el realismo mágico. El realismo mágico se puede dividir en diferentes categorías geográficas y culturales, que reflejan la diversidad de tradiciones y estilos literarios en diferentes partes del mundo. Cada región tiene su propia tradición de realismo mágico, que se ha desarrollado a lo largo de la historia y ha sido influenciada por la cultura, la religión y la historia de la región. El realismo mágico se puede encontrar en diferentes regiones del mundo, incluyendo América Latina, Europa, África y Asia. Cada una de esas regiones tiene su propia voz y estilo, que se refleja en la literatura y la cultura de la región. En general, el realismo mágico es un género literario que busca desafiar las fronteras entre la realidad y la fantasía, y ofrece una perspectiva única y fascinante sobre el mundo y la condición humana. A través de la combinación de lo real y lo fantástico, el realismo mágico crea un mundo rico y complejo que invita a los lectores a explorar y descubrir nuevos mundos y realidades. El realismo mágico también se caracteriza por su capacidad para abordar temas complejos y profundos como la identidad, la historia, la cultura y la condición humana. A través de la utilización de elementos mágicos y sobrenaturales, los autores de realismo mágico pueden explorar estos temas de manera innovadora y fascinante. Además, el realismo mágico ha tenido un impacto significativo en la literatura y la cultura en general. Ha influido en la obra de muchos autores y ha dado lugar a la creación de nuevos géneros y estilos literarios. El realismo mágico también ha sido objeto de estudio y análisis en la academia, donde se ha explorado su relación con la teoría literaria, la filosofía y la antropología. Los estudios han analizado la forma en la que el realismo mágico refleja y critica la realidad social y política, y aborda temas como la identidad, la memoria y la historia. En resumen, el realismo mágico es un género literario que combina elementos realistas con elementos mágicos o sobrenaturales, creando un mundo único y fascinante, que desafía las fronteras entre la realidad y la fantasía. Se caracteriza por su capacidad para abordar temas muy profundos que han tenido un impacto significativo en la literatura y la cultura general. El realismo mágico continúa siendo un género literario vibrante y en constante evolución, con nuevos autores y obras que siguen explorando las posibilidades de este género único y fascinante. Su capacidad para desafiar las fronteras entre la realidad y la fantasía son muy buenos, ya que te aseguran el realismo mágico seguirá siendo un género literario importante y relevante en el futuro. A continuación, mi compañera Valeria les hablará más sobre el realismo mágico. A continuación te mencionaré algunos representantes del realismo mágico en Europa y México. En Europa tenemos a Gabriel García Márquez, de Colombia, España, aunque es colombiano. García Márquez vivió en España y es considerado uno de los principales exponentes del realismo mágico. Obras destacadas: Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Italo Calvino.
es de Italia. Calvino es un conocido por sus obras que combinan elementos realistas con elementos fantásticos. Obras destacadas: El varón rapante, El castillo de los destinos cruzados. Siguiente tenemos a Milan Kundera, de Francia. Kundera es un escritor checo-francés que ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: La insoportable levedad del ser, El libro de la risa y el olvido. Isabel Allende, de Chile, España, aunque es una escritora chilena que ha vivido en España y ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: La casa de los espíritus y Eva Luna. Haruki Murakami es de Japón, aunque es japonés. Murakami ha sido influenciado por la literatura europea y ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: Norwegian Wood. Y después tenemos a Salman Rushdie, India, Reino Unido. Rushdie es un escritor indio-británico que ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: Los hijos de la medianoche, Los versos satánicos. Después, en México tenemos a Juan Rulfo, que es muy conocido. Juan Rulfo es considerado por ser uno de los principales exponentes del realismo mágico en México. Obras destacadas como Pedro Páramo, El llano en las llamas, y pues hay variedad. Tenemos a Guillermo Arriaga. Arriaga es un escritor y guionista mexicano que ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: La ley de Herodes, El búfalo de la noche. Después tenemos a Laura Esquivel. Esquivel es una escritora mexicana que ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas como El agua para chocolate, La ley del amor. Después tenemos a Alonso Ruiz. Ruiz es un escritor mexicano que ha explorado el realismo mágico en sus obras. Obras destacadas: La sombra de ciprés, El último suspiro del viento. Después tenemos a Elena Poniatowska. Poniatowska es una escritora y periodista mexicana que ha explorado el realismo mágico en sus obras muy interesantes. Obras destacadas: Hasta no verte, Jesús mío, La noche de Tlatelolco. Después tenemos, por último, tenemos a Carlos Fuentes. Fuentes es un escritor mexicano que ha explorado el realismo mágico en sus obras destacadas. La región más transparente y Terra Nostra. Bueno, esto fue todo de mi parte y los dejo con Luis Ángel. Empezamos con el surrealismo, que es un movimiento literario y artístico que explora el mundo de los sueños y la imaginación. Algunos de sus autores destacados serían André Breton, Salvador Dalí y René Magritte. Seguimos con el fantástico, que es un género literario que combina elementos realistas con elementos fantásticos o sobrenaturales. Algunos de sus autores destacados son Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cáceres y Julio Cortázar. Seguimos con el magicalismo, que es una corriente literaria que se enfoca en la representación de la realidad de manera mágica y simbólica. Algunos de los autores destacados serían Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa. Seguimos con el neorrealismo, que es un movimiento literario que busca representar la realidad de manera objetiva, pero con un toque de ironía y crítica social. Algunos de sus autores destacados son Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini y Italo Calvino. Seguimos con la literatura latinoamericana, que es la literatura de autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa. Se caracteriza por elementos del realismo mágico, que algunos de sus autores destacados serían Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Pablo Neruda. Seguimos con el otro, que es el simbolismo, que es un movimiento literario que busca representar la realidad a través de símbolos y metáforas. El siguiente sería el expresionismo, que es el movimiento literario que busca representar la realidad de manera subjetiva y emotiva.
Y el último que sería el modernismo, que es un movimiento literario que busca renovar la literatura a través de la experimentación y la innovación. A continuación, mi compañero Mauricio les explicará en qué parte de Europa y México surge el realismo mágico. El realismo mágico surge en varias regiones de Europa y México, donde la tradición de la literatura oral y mágica es rica y diversa. Nació en Europa, en la península ibérica, España y Portugal. Esta región tiene una larga tradición de literatura mágica y fantástica, que se remonta a la Edad Media. La literatura ibérica ha sido influenciada por la cultura árabe, la tradición cristiana y la mitología pagana. También se nació en Italia. La literatura italiana también ha sido influenciada por la tradición mágica y fantástica. La región de la Toscana, en particular, tiene una rica tradición de literatura oral y mágica. Por otra parte, en México, nació en la región sureste. Esta región de México tiene una rica tradición de literatura indígena y mágica. La cultura maya y la cultura azteca han dejado una huella profunda en la literatura de esta región. En otra parte, la península de Yucatán, esta región también tiene una tradición de literatura mágica y fantástica. La cultura maya y la influencia de la cultura española han dado lugar a una literatura única y fascinante. En general, el realismo mágico surge en regiones con una rica tradición de literatura oral y mágica, donde la fantasía y lo sobrenatural son parte integral de la cultura y la identidad local. Estas regiones han sido influenciadas por diversas culturas y tradiciones, lo que ha dado lugar a una literatura única y diversa. La combinación de la tradición oral y la influencia de diversas culturas han creado un rico tapiz de historias y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. Estas historias y leyendas han sido influenciadas por la religión, la mitología y la superstición, y han dado lugar a una literatura que es a la vez mágica y realista. El realismo mágico es un género literario que refleja la complejidad y la riqueza de las culturas y las tradiciones de estas regiones. Es un género que combina la fantasía y lo sobrenatural con la realidad y la cotidianidad, creando un mundo único y fascinante, que invita a los lectores a explorar y descubrir nuevos mundos y realidades. Además, el realismo mágico es un género que permite a los autores explorar temas, conceptos complejos de la manera innovadora y fascinante, a través de la utilización de elementos mágicos y sobrenaturales. Los autores pueden abordar temas como la identidad, la historia, la cultura y la condición humana de manera única y profunda. En resumen, el realismo mágico es un género literario que surge en regiones con una rica tradición de literatura oral, mágica, que combina la fantasía y lo sobrenatural con la realidad y la cotidianidad. Es un género que refleja la complejidad y la riqueza de las culturas y las tradiciones de estas regiones, que permite a los autores explorar temas y los conceptos de estas culturas. ¿Qué tal les pareció este gran video del realismo mágico? ¿Verdad que es muy interesante este video? Gracias por poner atención a este gran videazo. Nos vemos hasta la próxima.